Hoy les traigo un video de un caso muy loco, ya que vamos a hablar de un hombre que tan solo por el hecho de sentirse traicionado por su estudio de anime favorito, decidió prenderlo fuego al edificio donde albergaba este estudio junto con todos los trabajadores ahí dentro. Y ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, ya que nadie se había cobrado tantas vidas en Japón así de un solo golpe desde la Segunda Guerra Mundial. Así que como podrás adivinar, estás a punto de conocer una historia muy turbia. El incendio de Kyoto Animation fue un evento que conmocionó al mundo, ya que el que salga un psicópata a arrasar con la población es algo que vemos en su mayoría en los Estados Unidos. Y este caso no fue un gran tema de conversación que perduró durante el tiempo, seguramente porque le pusieron el nombre del incendio de Kyoto Animation, cosa que daba a pensar que esto había sido un mero accidente, lo cual es una mentira, ya que las mismas cámaras de seguridad que merodeaban el edificio captaron cómo el autor de todo esto, junto a sus botellas de gasolina, decidió cometer esta tragedia. Y antes de empezar, quiero decirle a mi querido YouTube que este video está hecho con la mera intención de informar y no de hacer morbo de un evento tan triste como este. Y de hecho me parece bien que todos conozcamos esto, ya que forma parte de la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso del incendio de Kyoto Animation. En la mañana del 18 de julio de 2019, miles de japoneses en la ciudad de Kyoto fueron sorprendidos a la mitad de sus actividades normales de la mañana por un hecho muy fuera de lo común en este país, puesto a que es uno de los más seguros del mundo. Resulta que en esta mañana, de la nada en toda la ciudad, se podía apreciar el ruido de múltiples ambulancias y camiones de bomberos que atravesaban todo Kioto con las sirenas encendidas, sobresaltando a toda la población. La mayoría de japoneses que presenciaban la gran movilización de ambulancias y patrullas no paraban de preguntarse a qué se podría deber esto, a la vez que pensaban que fuera lo que fuera, esto tenía que ser algo grave, pues todos estos vehículos parecían dirigirse a un mismo punto, ignorando el enorme tráfico que es normal a media mañana en Kioto, haciendo que todos los coches y bicicletas que circulaban por la calle tuvieran que dar paso para dejar pasar a las autoridades. Ya dadas las 11 AM de esta mañana de verano, se estaba haciendo eco en la población de que efectivamente todo este equipo de profesionales se estaba dirigiendo a un mismo edificio en la ciudad de Uji, perteneciente a la prefectura de Kyoto, del cual los servicios de emergencia habían recibido múltiples llamadas que decían haber oído una explosión proveniente del lugar alrededor de las 10:30 de la mañana. Y lo peor era que también se reportaba que el edificio se encontraba envuelto en llamas y como el fuego se esparció rápidamente por todo el primer piso, la mayoría de las personas que estaban dentro no podían escapar de las llamas. Este lugar era un complejo de oficinas que pertenecía a la compañía Kyoto Animation, un estudio de animación fundado en 1981 que tiene publicados distintos animes y novelas manga de todo tipo y que a lo largo de su trayectoria ha publicado grandes obras que han cautivado al público japonés e internacional debido a sus altos estándares de producción. Alertados por las llamadas que habían recibido y que evidenciaban lo grave de la situación que tenían entre manos, los servicios de emergencia indicaron a todo el personal que estaba disponible que llegaran al lugar tan rápido como pudiesen. Y cuando se presentaron al edificio, la cosa pintaba mucho peor de lo esperado. Varios vecinos que vivían cerca estaban observando la escena desde una distancia supuestamente segura mientras esperaban a los bomberos y a los paramédicos. El panorama del incendio era, por decir algo, poco alentador. Las llamas envolvían todo el edificio y escapaban por las ventanas, creando largas lenguas de fuego que enseguida dificultaron el trabajo de los bomberos que intentaban reducir el incendio para rescatar a quienes estuvieran aún encerrados en lo que se había convertido en una trampa mortal de hormigón. Los oficiales de policía comenzaron a indicar a los vecinos que debían alejarse más del lugar, pues como en muchos casos de incendio y explosiones, había una gran posibilidad de que el edificio se viniera abajo. Según reportes, para el momento en el que el fuego se desató en las oficinas del estudio, habían 73 empleados de la compañía trabajando ahí. Y desde el primer momento en el que pusieron un pie en la calle, los paramédicos supieron que tenían mucho trabajo que hacer,
pues hasta los empleados que habían logrado salir de las oficinas ahora estaban al pie del edificio en llamas, gravemente heridos, algunos sin poder moverse o inconscientes, y la mayoría había sufrido terribles heridas y cortes que se habían hecho al intentar salir del edificio. Y lo más terrible era que todos presentaban severas quemaduras de tercer grado. Estas se clasifican así porque afectan las capas más profundas de la piel y requieren atención médica inmediata, ya que tienen mucho riesgo de infectarse, además que cuando una persona presenta estas quemaduras en múltiples partes de su cuerpo, o casi en su totalidad, como era el caso de estos trabajadores del estudio, las probabilidades de perder la vida son muy altas. Por esto mismo era crucial que los trabajadores recibieran tratamiento a tiempo, así que los médicos de emergencia comenzaron a separar a los heridos según la gravedad de sus lesiones para poder asistir a quienes necesitaban ayuda médica más urgente. De esta manera se comenzó a estabilizar a las personas más afectadas para luego enviarlas en ambulancia al hospital. En este momento el número de personas gravemente heridas era tal que se tuvieron que movilizar más de 30 ambulancias en total para trasladar a las víctimas del supuesto accidente. Y digo supuesto accidente no porque me esté mofando de esto, sino porque las autoridades creían antes de llegar al lugar que esto era un incendio accidental, porque el que saliera un loco a quemar un edificio así como así no era algo común en Japón. Pero lo que estaba sucediendo a tan solo una cuadra del lugar de los hechos le daría un giro muy drástico a esta historia. Mientras todo esto ocurría, a tan solo 100 metros del edificio en llamas, unos policías de la estación de tren de Rokuhiso detenían a un hombre que había sido perseguido hasta ahí por empleados de Kyoto Animation, el cual presentaba quemaduras graves en su cara y varias partes de su cuerpo. Esto habría varias preguntas, ya que ¿por qué las autoridades someterían a un hombre que aparentemente también era víctima del incendio debido a las quemaduras que claramente tenía en su cuerpo? A todo esto que se hablaba, habían múltiples testigos que reportaban a los policías presentes en la escena que habían visto por eso de las 10:30 de esa mañana a un hombre ingresar al estudio de animación con lo que parecían ser botellas de gasolina. Así que con esto y los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia que estaban conscientes, las autoridades comprendieron de que esto se trataba de un incendio provocado y por lo tanto un asesinato en masa, ya que cuando los bomberos pudieron controlar lo suficiente el fuego como para ingresar al edificio y analizar la escena, observaron que el conteo de víctimas de esta tragedia ascendía hasta las 33 personas fallecidas, número que al poco tiempo subiría a 36, ya que 3 heridos tras agonizar por el daño de las quemaduras no aguantaron más y perdieron la vida. De esta manera se relacionó rápidamente la detención del hombre en la estación de trenes con el ataque que había tenido lugar en el edificio. Deducir esto tampoco es que era una tarea de un detective de clase mundial, ya que los mismos empleados que lo persiguieron aseguraban que este hombre era el responsable, y los mismos policías que lo habían arrestado durante su traslado al hospital testificaron que este hombre se puso a gritar que sí, que él había sido quien había causado el incendio en Kyoto Animation, justificándose de que todos ahí dentro merecían morir porque habían robado su trabajo sin darle una pizca de reconocimiento. Una vez en el hospital, lo primero que se supo es que este sospechoso llevaba el nombre de Shinji Aoba y tenía 41 años, además de muchas heridas que recorrían todo su cuerpo por el fuego que él mismo supuestamente había ocasionado. Y una vez sanaran las heridas de este hombre al nivel de que pudiera mantenerse en una celda sin morirse por una infección, le esperaba un largo interrogatorio para que todo el país y el mundo tuviese una idea de qué fue lo que lo motivó a cometer esta tragedia. Así que veamos quién era Shinji Aoba y cómo fue que terminó así. De la infancia de este hombre no se sabe mucho. Sus padres nacieron en un pequeño pueblo llamado Oz y toda la información que hay apunta a que tristemente en la familia Aoba las tragedias eran algo común. Primeramente, el abuelo materno de Shinji era un hombre honrado quien había llegado a tener 2 trabajos al mismo tiempo para poder mantener a la familia de su madre. Este mayormente se dedicaba a transportar mercancías en carros hasta Tokio.
Él era considerado como un hombre muy amable y trabajador, hasta que llegó el día en el que le diagnosticaron un cáncer muy avanzado, y tras no poder permitirse el tratamiento que lo salvaría, este hombre tomó la decisión de quitarse la vida para no hacer que su familia cargara con la responsabilidad de ayudarlo. La madre de Shinji, de nombre Tokiko, conocería a quien sería el padre de sus hijos, Masao Aoba, en su adolescencia. Y el problema vino acá porque este hombre era casi 17 años mayor que ella cuando se conocieron, y era conocido que él estaba casado en ese momento, por lo cual la familia de la mujer desaprobó fuertemente su relación, lo cual es algo muy serio acá, ya que Japón tiene una sociedad que vive mucho de las apariencias. Sin embargo, en este caso y contra todo pronóstico, ante esto la joven Tokiko se escapó de casa de sus padres con Masao para más nunca volver. Tras escapar, la mujer se puso a trabajar en una fábrica cercana a Kioto, y así esta eventualmente se casó con Masao, y la pareja tuvo 3 hijos, de los cuales solo hay información disponible sobre Shinji y su hermana, y tras llevar una vida aparentemente normal, parece ser que Tokiko quería un poco de candela y empezó a tener una aventura con un hombre mucho más joven que su esposo, y al ser pillada terminó marchándose de casa, dejando a Masao, quien se ganaba la vida como taxista, completamente solo y a cargo de sus 3 hijos. Esto continuó siendo la vida normal de la familia Aoba hasta 1999, cuando un accidente de coche dejó lisiado a Masao. Esto hizo que lo despidieran de la compañía de taxis donde trabajaba, lo cual dejó al hombre, quien ya vivía llegando a duras penas a fin de mes, sin posibilidades de trabajar ni de pagar el alquiler y la comida de sus 3 hijos. Y ante esto el hombre no aguantó la presión y la angustia, así que tomó la triste decisión de acabar con todo. A pesar de esto, hasta cierto punto, Shinji había llevado una vida relativamente normal en su juventud. Durante sus años de instituto no sucedió nada extraño, y hasta llegó a trabajar como empleado de medio tiempo en la sección de documentos del gobierno de la prefectura de Saitama. Tras su graduación, Shinji continuó trabajando a tiempo parcial en un supermercado, y cuando llegó a sus 20s decidió irse a vivir a la ciudad de Kasukabe. Todo hasta el momento parecía ir relativamente bien, pero tras la fuga de su madre y la muerte de su padre, poco a poco su vida se fue desmoronando. El joven cada vez más carecía de motivación para seguir adelante, y cuando pensaba que nada podía ir a peor, la vida lo volvió a golpear. Este era un día normal en la prefectura de Ibaraki, pero no para la familia Aoba, ya que este día se cumplían 10 años de la muerte de Masao, y acá se encontraba la hermana de Shinji, una mujer de la que pocos datos se tiene, y lo poco que se pudo dar a conocer de ella no es una historia agradable. Resulta que ese día esta mujer visitó un templo en la ciudad de Hoso. Esta, al llegar, se puso a charlar con un sacerdote sobre todo el dolor que había sufrido estos últimos años, y acto seguido se puso a rezar por el descanso de su padre, para luego abandonar el templo sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente de esta visita, encontrarían el cuerpo de la mujer sin vida en un hostal cerca del templo que había visitado, y ella misma fue determinada como la causante de este final. Luego de la muerte de su hermana, la vida de Shinji comenzó a irse por el caño. Él también ya venía teniendo antecedentes clínicos de una enfermedad mental no especificada, aunque se considera que podría haber sido por depresión o bipolaridad, y su situación mental y económicamente inestable lo llevaron a cometer en 2012 un robo a una tienda en Ibaraki, donde logró escapar con unos 20.000 yenes bajo la bolsa, pero al poco tiempo lo arrestaron y acto seguido lo sentenciaron a 3 años y medio de cárcel. Al salir, Shinji terminó convirtiéndose por completo en un inadaptado social. Nadie le quería, no tenía familia ni amigos, y también le costaba mantener a cualquier persona en su vida debido a su carácter violento. Esto lo llevó a aislarse por completo en su apartamento, donde ahí sí podía disfrutar de algo que le daba un poco de sentido a su vida. Y es que al igual que un gran porcentaje de la población japonesa, a Shinji le encantaba el manga y el anime, pues desde niño él tenía el sueño de convertirse en escritor de manga, por lo cual luego de verse sin nada que perder y con dificultades para conseguir trabajo, Shinji decidió perseguir su sueño y empezó a escribir novelas ligeras y dibujar paneles manga.
En este punto es donde la historia de nuestro protagonista se entrecruza con la del estudio Kyoto Animation, una compañía con muy buena reputación no solo a nivel nacional, sino internacional. Y si estás metido en este mundo, de seguro conocerás al menos el nombre de alguna de sus obras, tales como K-On! Y también su mayor éxito, la película de 2016 llamada Una voz silenciosa, o mejor conocida como Koe no Katachi, la cual fue aclamada por la crítica y el público al momento de su estreno, al igual que sus animes Violet Evergarden y Clannad, las cuales son series bastante populares que no son del estilo de anime así de explosiones, madrazos y giros del destino que todos conocemos como Dragon Ball. La especialidad de este estudio es, y cito, mostrar en sus obras las maravillas y los dilemas de la vida cotidiana, u otra forma de definir el estilo de Kyoto Animation es el hacer obras con personajes con aspecto infantil o común para que te sientas relajado y familiarizado con ellos rápidamente, para que luego con los giros en la trama puede que termines reflexionando o llorando como una p***. Todos los años, esta compañía de animación hace un concurso de escritura de mangas y novelas amateurs que aficionados entregan con la esperanza de que el estudio se vea interesado en publicar y adaptar sus ideas al papel, o en el mejor de los casos, hasta en la pantalla grande. Ante esta oportunidad, en el año 2018, Shinji presentó una de sus novelas para el concurso siguiendo todos los pasos estipulados, pero por más que a cada rato le echaba un vistazo a la bandeja de entrada de su correo, él no veía ninguna respuesta por parte del estudio de animación. Y conforme pasaban los días, Shinji, de ahora 40 años, sentía como la esperanza de ser un mangaka de éxito se le escapaba de las manos. Varios meses después, en una de esas tardes en las que no hacía más que ver anime y jugar videojuegos, llegó la hora de la semana para ver Tsurune, el cual es un anime producido por Kyoto Animation que cuenta la historia de unos estudiantes de secundaria que se dedican al deporte del tiro al arco. Y esa misma tarde, Shinji se sintió humillado porque había entrado en cuenta de que le habían robado la idea. Sí, así como lo escuchas, un estudio gigante que factura millones de dólares le había robado su historia a este pobre hombre sin darle el más mínimo crédito. ¿Y acaso fue que le robaron por completo la idea de su manga o le robaron una saga entera? No, para nada. Pues nuestro amigo Shinji se indignó todo porque según él, en el trabajo que había mandado para Kyoto Animation estaba una escena bien pedorra en la cual los protagonistas del anime estaban en un supermercado comprando una carne que estaba en oferta. Es decir, una escena por completo de relleno, y según él, esta escena era exactamente igual a la de un episodio de Tsurune de esa semana. Esta escena la vi por curiosidad, vi por temas de copyright, lamentablemente no la puedo enseñar por acá porque el anime tiene bastante copyright, pero aquí abajo en la descripción pues te dejo esa escena que está en inglés y como puedes ver es lo más normal del mundo. Y también me gustaría ver el trabajo que había mandado Shinji para comparar, pero eso no está por ningún lado. Aún así, como verás y como dicen algunos comentarios, esta escena es bastante genérica y no es algo del otro mundo. No es que este tipo se había inventado la transformación del Super Saiyajin. Seguramente debido a su inestable estado mental y soledad, Shinji no paraba de darle vueltas al tema de que le habían robado la idea. Así que se llenó de ira, que cómo era posible, que ni se atrevieron a contestarle su postulación para el concurso, y además se aprovecharon de su creatividad sin darle el más mínimo crédito. Cuando en realidad, según el estudio, la novela que Shinji les había enviado ni logró pasar el primer proceso de eliminación realizado por los jueces de su concurso, y que ese era el motivo por el cual ni se habían tomado la molestia de contactarse con él. Aún así, Shinji desde el primer momento demostró que mentalmente no estaba bien y actuó bajo la certeza de que lo habían plagiado. De esta forma, a sus 41 años, comenzó a planear su venganza contra los que creía que le habían hecho un ataque personal y un robo descarado. Todo esto nos lleva al 14 de julio de 2019, 4 días antes del incendio. 9 meses atrás, Shinji había enviado correos anónimos usando Tor a Kyoto Animation, amenazándolos de muerte. Más de 200 correos habían sido enviados, y a pesar de que los mismos empleados reportaron esto a la policía, no se podía hacer nada, porque los correos estaban encriptados y Shinji esperó lo suficiente como para que bajaran la guardia. Ese domingo, un vecino llamado Matsu escucha cómo Shinji le empieza a golpear la pared que compartían,
pues estos dos vivían en unos apartamentos en los cuales se escuchaba todo el ruido del otro. Shinji entre ellos solía ser el más ruidoso y entre ellos ocasionalmente se golpeaban las paredes para pedir silencio. Pero esta vez resultó ser que el vecino de arriba se estaba mudando y por consiguiente este era el causante del ruido, pero Shinji prácticamente estaba culpando a Matsu. Así que este salió de su apartamento para tocarle la puerta a Shinji y así explicarle que él no era el que estaba haciendo el ruido y que por favor dejara de golpear la pared. Pero antes de dejarle el chance de hablar, Shinji apenas abre la puerta y ve que está Matsu ahí, lo toma del cuello por la camisa lleno de rabia para luego gritarle, y cito: "Estás haciendo mucho ruido, cállate o voy a matarte, no tengo nada que perder". Ante esta agresividad, todos los sentimientos de Matsu se convirtieron en horror, ya que él comenta que en los ojos de Shinji se podía ver que perfectamente él era capaz de cumplir con su amenaza. Así que este no lo dudó y se fue de ahí, y acto seguido llamó a la policía reportando la agresión. Pero cuando los oficiales llegaron al apartamento de Shinji, este ya se había ido. Al parecer, esto fue la chispa que llevaría a nuestro protagonista a cometer su acto final. Al día siguiente, Shinji tomó un tren bala para moverse de Saitama hasta Tokio, en donde se quedó en un hotel para irse el martes a Kioto, su destino final. Acá se quedó también en otro hotel y varias cámaras de seguridad lograron filmarlo, en donde se le podía ver merodeando las zonas cercanas al estudio. Varios vecinos después de lo sucedido también lo recuerdan perfectamente, ya que Shinji llevó la misma camiseta roja y jeans claros todos estos 4 días. Así que lo más impresionante de estas grabaciones es que estás viendo la viva imagen de un hombre que no tiene nada que perder, la cual es una de las cosas a las que más debe temerse en el mundo. De esta manera, Shinji se pasó durante varias horas caminando ciertos kilómetros hasta que se detuvo en una tienda y compró un carrito como de esos para hacer la compra, y acto seguido se dirigió a una estación de servicio donde compró 10 galones de gasolina. Y una vez con esto, Shinji guardó el carrito y se fue a dormir para a primera hora del día siguiente llevar a cabo su plan maligno. Como conté al principio, el 18 de julio de 2019, Shinji Aoba regresó al edificio número 1 del estudio de animación alrededor de las 10:30 de la mañana, cargando sus bidones de gasolina repletos del líquido inflamable. Tras ingresar, el hombre bloqueó 2 de las salidas de emergencia y comenzó a rociar la gasolina por todo el estudio, aprovechando la poca seguridad del edificio, ya que en Japón que algo así suceda es bastante raro. Y luego, al tener todo listo, Shinji encendió un fósforo y todo comenzó a arder. Cuando las primeras personas se percataron de que había un incendio, intentaron escapar por las salidas de emergencia, pero estas se encontraban bloqueadas, así que corrieron hacia la salida central, en donde se encontraba Shinji, aún con un bote de gasolina en sus manos, con el que empezó a rociar a los empleados que intentaban escapar, mientras decía la palabra Shine, cuya traducción del japonés al español significa algo como mueran. Esto provocó que muchas personas salieran corriendo hacia la calle envueltas en llamas. En tan solo un momento el humo ya alcanzaba el segundo piso del edificio, y para todos los que estaban dentro ya era muy tarde para salir de ahí sin sufrir heridas. Se dice que el edificio tardó menos de 2 minutos en llenarse por completo de humo, lo cual impedía el respirar, y poco a poco los trabajadores del estudio de animación comenzaron a quedar inconscientes a causa de la falta de oxígeno. La mayoría de los empleados de la compañía estaban en el último piso, pues el ataque ocurrió durante una reunión con ejecutivos con otra empresa, y no sabemos si Shinji planeó esto para cobrarse más víctimas, ya que lamentablemente ese día justo habían más personas en el edificio de lo normal. Y por si no fuera suficiente, a los pocos minutos llegó una explosión en la que todo el edificio recibió una violenta sacudida, haciendo que las llamas reventaran las ventanas y las puertas del estudio, y la policía cree que la combinación del aire con las llamas fue lo que ocasionó la explosión. A medida de que el incendio crecía, las personas quedaban atrapadas dentro del edificio en su intento de escapar de las llamas, y la mayoría de las víctimas, concretamente 19 de ellas, fueron encontradas en el tercer piso alrededor de las escaleras que llevaban a la salida de emergencia que daba al techo.
Así que todas estas personas, en su intento por escapar, sin saberlo, terminaron en esta escalera que actuó como caldera. Tras causar todo este infierno, Shinji, con la misma gasolina con la que intentó quemar a sus víctimas, hizo que accidentalmente se quemara él mismo. Esto lo llevó a huir de la escena corriendo, pero un empleado de Kyoto Animation no aceptó esto y lo empezó a perseguir. De esta manera todos terminaron en una estación de trenes situada a 100 metros del lugar, donde finalmente Shinji fue detenido por 2 policías de la misma estación. El incendio fue apagado por completo tras los enormes esfuerzos de la policía y los bomberos, que duraron 5 horas tratando de apagar todas las llamas, momento en el cual con certeza se pudo contabilizar las víctimas del incidente. En este ataque 36 personas perdieron la vida, otras 34 más quedaron con graves heridas, 28 de los fallecidos murieron por intoxicación por monóxido de carbono, 6 más murieron por el resultado de sus quemaduras y 3 más fallecieron mientras estaban siendo atendidos en el hospital. Se reportó que 2/3 de las víctimas fatales que trabajaban en el estudio eran mujeres, ya que Kyoto Animation es conocido por contratar a mujeres en casi todos sus puestos de animación. Tras 10 meses en el hospital, Aoba fue arrestado y procesado oficialmente. Habían preocupaciones sobre su salud física y se cuestionaba si el hombre podría ser físicamente capaz de soportar el largo calendario de juicios que tenía por delante, pues el tratamiento de Shinji en el hospital duró tanto porque el hombre había sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo. Para estos casos es crucial que hayan donantes de piel, pero las autoridades japonesas actuaron correctamente al darle prioridad en obtener donantes para las víctimas, y a Shinji no le quedó de otra más que recibir piel artificial, convirtiéndose en la primera persona en la que se haya practicado una cirugía de este tipo y de tal magnitud sin usar trasplantes de piel real. Los procesos judiciales en Japón son conocidos por ser lentos, ya que usualmente suelen pasar muchas instancias hasta que se obtiene una condena clara. Antes de comenzar con los juicios, a Aoba se le realizaron múltiples análisis psiquiátricos y psicológicos con el objetivo de determinar si estaba mentalmente cuerdo al momento de realizar el crimen y si podría ser juzgado con la misma consideración. Y los resultados terminaron siendo mixtos, ya que por un lado sí era un hecho de que el cerebro de Shinji no funcionaba normal, pero este sí era consciente de lo que estaba haciendo, así que por eso mismo adivinar qué sentencia va a recibir es algo difícil, pero la decisión seguramente está entre la pena capital y la cadena perpetua. El mundo se conmocionó por este crimen y especialmente la industria de la animación y el manga japonés se sintió golpeada por este hecho. Después del incendio, una licenciante de anime estadounidense lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con un objetivo de $750,000, siendo extremadamente exitosa, pues en menos de 24 horas recaudaron más de $1 millón con el objetivo de ayudar al estudio y a las familias de las víctimas. Incluso el primer ministro de Japón del momento, Shinzo Abe, expresó palabras de condolencia para las familias, hombre que seguramente muchos conocen porque fue asesinado un par de años después. El presidente de Kyoto Animation, Hideaki Hata, mencionó que no planeaba reconstruir el estudio ahí mismo, pues sería algo como traumático y de mal augurio para los empleados, por lo cual pensó en demoler los restos del estudio para construir un parque con un monumento pensado en el personal y los vecinos del lugar. Hoy en día, la mayoría de los empleados de Kyoto Animation han regresado a sus puestos de trabajo, esta vez en el estudio número 2 de la compañía. Uno de estos empleados que trabaja en este estudio es un veterano artista de manga que lleva trabajando en Kyoto Animation desde la década de los 80s, y este regresó al trabajo luego del incidente tras recuperarse de las heridas que sufrió, pues este hombre saltó de un segundo piso para escapar de las llamas y sufrió lesiones en sus piernas y una contusión, además de las quemaduras. Este hombre dijo que se está mejor cuando se está trabajando que descansando, y contó a un medio japonés sobre cómo era su vida con los compañeros de trabajo que perdió en el incendio, que luego de 30 años trabajando para la empresa, dijo que algunas personas eran más que solo empleados y colegas, que eran amigos e incluso varios de ellos los sentía como parte de su familia. Algunos hasta lo visitaban a su casa, además hacían cosas normales como salir a tomar juntos una copa luego del trabajo, y que estos formaban una gran parte de su vida. También mencionó que pretende que su trabajo en el futuro sirva como un tributo a los caídos, diciendo, y cito,
Quiero seguir dando lo mejor de mí para que la gente no sienta que la calidad del anime de Kyoto Animation bajó ni un poco. Continuar creando anime y el arte como siempre lo hemos hecho es el mayor contraataque que podemos hacer a lo que hizo este pirómano. Otro dato muy importante que se me olvidó mencionar es que a raíz de todo esto, Japón decidió implementar una nueva ley en la que cada ciudadano que desea comprar gasolina en litros o envases debe presentar su identificación y dar motivos de su compra al vendedor de esta misma. Y otra cosa muy importante que se me olvidó mencionarles es que no soy otaku, ¿ok? Que esté subiendo videos así de Japón muy seguido es mera casualidad. Así que recuerda que no soy otaku. Men, ¿por qué hago esto? Brother, de verdad sí me he visto algún anime, ok, lo confieso, pero no lo puedo decir tan fuerte porque no quiero que las chiqui babies piensen que soy otaku y que me veo algún anime, ok, porque eso las espanta. Así que este secreto lo vamos a mantener entre tú y yo y tú no vas a decir nada y tú vas a dejar tu me gusta, te vas a suscribir al canal y te vas a ir a otro de mis próximos videos y yo aquí te mando un besito y me despido.